Estamos en la década de los 80. No en estos 80, sino que en estos 80. En medio de la segunda revolución industrial, nuevas fuentes de energía están emergiendo, como el gas y la electricidad. Poseemos nuevos materiales con un potencial inmenso como el acero y el petróleo. Incluso llegan nuevos medios de transporte como el Motorwagen, el primer automóvil del mercado, y el avión. Aparecen las radios de comunicación y los primeros teléfonos. En la misma década, es asesinado el zar Alejandro II de Rusia, a manos de un grupo de revolucionarios, ya que el Destripador, el primer asesino en serie moderno, ejecuta a sus primeras víctimas en las calles de Londres, y 4 obreros son ejecutados en Chicago por exigir una jornada laboral de 8 horas. En 1886 nace Robert Mallet Stevens, en París, Francia, en medio de una época de cambios, innovación y conflicto. Su padre, Maurice Mallet, es un experto en pinturas para la venta al público, y su madre es hija del crítico de arte Arthur Stevens. También es sobrino de Susan Stevens, esposa de Adolf Stocklet, quien construyó el Palacio Stocklet bajo el diseño de Joseph Hoffman, arquitecto que se anticipó al racionalismo y logró conformar la conjunción perfecta entre arquitectura, mobiliario y concepción artística. El lujo acompañando a la funcionalidad y sencillez geométrica, un ejemplo del Gesamtkunstwerk, término acuñado por el compositor Richard Wagner para referirse a una pieza que logra hacer coincidir en tiempo y lugar las 6 artes: música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura. Todo el entorno de Mallet se regía por la internalización y apreciación del arte. No había manera de no hacerse parte del entendimiento de la estética, la comunicación y el orden como una forma de ver el mundo que lo rodeaba. Y digamos que años más tarde, en 1903, comienza sus estudios en la Escuela Especial de Arquitectura de París, viendo este oficio como la convergencia de diferentes formas de arte. Este es un tema recurrente que va a explorar mucho más adelante y mucho más a profundidad en su faceta como arquitecto. Al mismo tiempo, Charles-Édouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, pasaba de sus estudios de grabado de cincel hacia la pintura y posteriormente a la arquitectura. Este construiría su primera obra en el año 1905, la Villa Fallet, mientras que Mallet Stevens obtuvo su diplomado en 1910. Comenzó su carrera con algún que otro pequeño proyecto, y publicando artículos relacionados a arquitectura y mobiliario en la revista británica The Architectural Review, las revistas belgas Le Homme y Techne, así como para la revista francesa La Illustration. Y nos detendremos especialmente en la siguiente obra, La Rue de Mallet Stevens, la cual fue encargada en 1926 por la esposa de Charles de Noailles, a quien Mallet Stevens ya le había construido su villa en 1923. Su villa. Esto era un proyecto ambicioso, consistía en la urbanización de una parcela que se encontraba en un área residencial del barrio de Hauteville, muy cercana a la villa La Roche de Jeanneret de Le Corbusier, donde hoy se encuentra la Fundación Le Corbusier. No sé, yo la dejo ahí. Sobre el centro de la parcela, su eje longitudinal se abrió una calle y a ambos lados de esta se ubicaron las viviendas, 3 por cada lado, donde una fue contemplada para la vivienda estudio del propio Mallet Stevens. Los edificios construidos reflejan claramente las características de la arquitectura de Mallet: formas geométricas, superficies lisas y aristas vivas. Y esto es lo que veníamos viendo en su filosofía, donde la arquitectura debía dejar de ser un bloque compacto para construirse, en un juego de bloques monolíticos, de formas cúbicas, grandes masas de luz y sombras y un orden geométrico. La puesta en escena creemos que fue un gran reto, pero Mallet lo solucionó con un sistema constructivo en un juego de alturas, realizando bloques de geometrías compuestas, separados por jardines y amplias terrazas, que privilegiaron el ingreso de aire y luz para conseguir esa armonía visual dentro de un entorno urbano que era muy abigarrado.
Sentimos que Mallet se la jugó, pero que le salió bien, porque si bien tuvo que hacer 6 casas, o sea, 6 clientes distintos, y al incluirlo todo en un bloque formalmente homogéneo, está renunciando a ese individualismo que da tener casas separadas. Y nosotros creemos que esto lo hizo a propósito. Si nosotros ya veníamos viendo las intenciones de Mallet, este concepto de unidad, desde que desarrolló sus dibujos para la ciudad moderna, solamente le hacía falta materializarlo. Mallet Stevens no fue un arquitecto funcionalista. Él pensaba que la arquitectura era más bien un arte esencialmente geométrico, y así lo plasmó en su obra. En la Rue de Mallet Stevens, su arquitectura se presenta de una manera atípica del espacio urbano, en años donde los proyectos de urbanización estaban dedicados mayoritariamente a la vivienda social. Como arquitecto y diseñador, Mallet Stevens se posiciona como una figura clave de la vanguardia de entreguerra francesa, periodo que se vivió con intensidad para la arquitectura, el diseño, la música, el cine, la fotografía, entre otras. La colaboración entre artistas de diversas ramas se intensificó para crear un arte mucho más transversal, con la intención de juntar ciertas tendencias que van desde la abstracción geométrica hasta el art déco. Donde Mallet se define a través de una arquitectura como un conjunto de elementos formados por superficies lisas, aristas vivas, curvas limpias, ángulos rectos, claridad y orden. Mallet se caracterizó por buscar la síntesis entre las capacidades técnicas de la construcción moderna y la estética como resultado de la actualidad artística, y desde un inicio distinguirse por eliminar la frontalidad y la simetría como toda figura experimentada, por la tradición arquitectónica. Era un sintetizador astuto, pero a la vez tolerante. En 1922 publicó Una ciudad moderna, un portafolio con 32 dibujos urbanos que mostraban un proyecto de ciudad ideal, con cine, banco, museo, edificio de departamentos y todo lo que la ciudad de la nueva época requería para funcionar. En el mismo año, su par, Le Corbusier, publicaba un proyecto formal conocido como la Villa Contemporánea para 3 millones de habitantes. Y 2 años antes terminaba la construcción de la Casa Citroën. En 1923, Poiret le encarga el diseño de su casa, la Ville Poiret, pedido que ya había hecho a Le Corbusier, pero que abandonó debido a sentirse insatisfecho con sus planes para la vivienda. Emplazada en una colina, esta vivienda, que se rige por los principios cubistas, se asemeja mucho a un lujoso navío en la cresta de una ola. Fue el primer gran diseño de Robert Mallet Stevens. Poiret dijo sobre la casa: todos los materiales fueron llevados al sitio de trabajo. Superficies unidas, bordes afilados, curvas cerradas, materiales pulidos, ángulos, claridad y orden. Esta es mi casa. Con la lógica y la geometría del mañana, la casa se levanta desde la tierra como una planta perenne. Realizada por el prestigioso y cuidadoso arquitecto Mallet Stevens. Todo era blanco, puro, majestuoso y un tanto provocador, como un lirio. En los años siguientes participó activamente en el diseño escenográfico de películas de alto presupuesto. La más notable fue La Inhumana, para la cual diseñó las casas de los protagonistas con un estilo que refleja el cubismo vigente en la época. Para este, el decorado debía jugar un papel activo, y debe reflejar la personalidad del personaje, en donde expresa cada hueco brillantemente iluminado es necesario para el conjunto de la composición, idea que trasciende en sus creaciones como conjunción de mobiliario y espacio. Siendo sinceros, Mallet Stevens tuvo una ventaja por sobre otros, y es que dentro de su trayectoria encontramos su participación en numerosos decorados para el cine, donde además escribió varios artículos sobre la materia. Por ejemplo, podemos encontrar su arte en La Inhumana, una película dramática de ciencia ficción francesa de 1924, o en Man Ray, en 1929, un paradigma del cine cubista. Para nosotros como arquitectos, en la actualidad, para expresar una idea tenemos un sinfín de medios y tecnologías que nos acompañan en nuestro diario vivir. Para Mallet Stevens, en el siglo XX, su experiencia cinematográfica como decorador le sirvió como un laboratorio de investigaciones proyectuales para su arquitectura. El cine juega con nuestra percepción, nuestra mente e incluso nuestros sentimientos. Mallet Stevens tenía que lograr eso con su arquitectura, a través de la incidencia de la luz natural y/o artificial, escalonamientos, elementos en voladizo o retranqueados respecto al volumen principal, para producir efectos de claroscuro, composición en los huecos de la fachada, noción del espacio,
perspectiva, el lleno y el vacío, etc. Él tuvo una oportunidad que no todos tienen, poder probar tus estrategias proyectuales e incluso tu filosofía antes de proyectar la arquitectura misma. Y la verdad es que mirar las obras de Stevens es como apreciar una buena pieza del séptimo arte.